Bienvenidos a Cine Rock y Rosca, el podcast donde hablamos de política, pero no de la actualidad, sino a través de películas y música. Bueno, acá estamos de vuelta en un cuarto capítulo del podcast. Ahora no tenemos a Mayo, lo tenemos a Manu, un amigo de la casa, Manu Abella. Manu trajo una película que se llama El secreto de sus ojos. Muy conocida, un tanque argentino, ganadora del Oscar como mejor película extranjera en el 2010. Director Juan José Campanella, Francella, Soledad Villamil, Ricardo Darín. ¿Y quién más, Manu? ¿Uno más? Bueno, sí, ya se me va a correr. Nada, un peliculón. Pero Manu lo planteó como, che, es un peliculón, queremos hablar del romance entre Soledad Villamil y Darín. No, bueno, no vamos a hablar de eso, sino que vamos a hablar del sistema judicial. ¿Bien? Cómo funciona el sistema judicial por momentos, las fallas que tiene este sistema, y cómo este sistema, que por momentos se pone miope y deja de ver, genera heridas que nunca cicatrizan. ¿Bien? Eso se ve muy claro a lo largo de la película, como un expediente que avanza de una manera, de forma irresponsable, termina perjudicando y condenando a todo un grupo de gente a una vida muy difícil. Básicamente un expediente que se lleva puesto la vida de varias personas. Y fijiste mucho con esta película, dijiste, che, yo voy a venir acá a hablar, pero si hablamos del secreto de sus ojos, así que Manu, contá un poquito de qué se trata todo esto. Bueno, buenísimo. A ver, yo creo que una de las cosas más interesantes que tiene El secreto de sus ojos es que son muchas historias dentro de una. Hoy vamos a hablar un poco más de la justicia, como vos bien decís, y de la historia de la muerte de Liliana Espósito. Pero algo que a mí me gustó mucho es que en realidad cuenta muchas historias adentro y uno puede hablar de distintas cosas, distintos mensajes, ¿no? La historia de amor que tiene como trasfondo la historia, esta película es súper interesante, es linda, creo que nos deja preguntas también a todos acerca de lo que es el amor y la valentía. Pero bueno, yendo un poco al tema que planteabas, la justicia, creo que es una buena película para debatir acerca de la justicia, del rol que tiene que tener una sociedad, de los límites que esa a veces puede tener. La justicia institución, como una institución política en un gobierno, pero también de la justicia en sentido filosófico, ¿no? ¿Qué es lo justo? Y las veces que esas dos justicias no se encuentran, o al contrario, quizás a veces las hacen contrapuestas. La película es la historia de un crimen, de un asesinato de Liliana Espósito, mujer de Ricardo Morales, y de la justicia institución que se aboca a intentar dilucidar, intentar explicar qué fue lo que pasó en ese caso. Y ahí nos vamos a encontrar con distintas miradas, ¿no? Dentro de la misma justicia, funcionarios que actúan de una forma determinada, que se comprometen de verdad y que quieren saber qué fue lo que pasó y castigar a los culpables, y otros que tienen una actitud muy distinta. Y lo que les interesa más que todo es cerrar la causa cuanto antes, quedar bien con su superior y olvidarse del tema. Pero igual, sí, ahí tenés muy claro para mí, no sé, un juez, un clásico burócrata que es Fortunato, que es el juez que labura a la calle. El Fortuna en la calle, pero otro Fortuna a la calle, Fortunato, Fortuna en la calle, que labura con Espósito y con, bueno, ¿cómo se llama ella? En la película salió ella a mí, de Irene Menéndez Hayes. Esa, perfecto, el apellido. La cargan toda la película con eso. Bueno, tenés ese juez que para mí es un clásico burócrata. El tipo nunca se aboca 100% a la causa, deja que avance el expediente, pero no le da mucha bola, lo termina archivando, bueno. Y ahí está muy claro para mí, solo para por ahí no tienen tanta idea de la justicia, el juez tiene a su cargo en las distintas secretarías, ¿no? Y acá tenemos dos secretarios, una es Irene y otro el secretario de la 23, que es un personaje que aparece también, que es la contracara, ¿no? Que representa mucho más esta justicia que quiere cerrar el caso, que quiere sacárselo encima, básicamente. De hecho, el primer conflicto en la película tiene que ver con la competencia acerca de quién tenía que hacerse cargo de la investigación, ¿no? Esa de fondo era trabajo. Y se genera esta primera discusión entre las dos secretarías. Pero ese secretario, para mí, rompe un poco lo que venimos a hablar hoy de la justicia, porque ese es un secretario corrupto. Digo, claramente un secretario corrupto, que al principio quiere resolver el caso rápido, entonces manda a detener dos perejiles, los fajan los perejiles, todo como para que ellos declaren, que digan que son culpables.
Después también es el que libera a Isidoro Gómez, que era el verdadero culpable. Claro, no te adelantes, ahora adelante. Pero para mí es muy importante esa contracara, porque digo, por un lado tenés el clásico burócrata, que es el juez Fortuna en la calle, que el tipo no tiene una mala intención, pero tiene un montón de expedientes, entonces las cosas se le pasan por los ojos. Yendo a esa escena que decías, la primera pista sobre el tipo de funcionario judicial y de persona que es Benjamín Espósito, para mí surge ahí, ¿no? Cuando él se entera de que los habían fajado para hacerlos confesar a estos dos albariles que estaban ensayando en una obra. Y ahí se va y lo increpa y dice que levanta una denuncia ante la Cámara Federal. Bueno, tiene como una actitud muy noble, ¿no? De intentar dejar en claro que ellos son perejiles y no eran responsables del crimen. Total. Y Irene, para vos, ¿qué rol cumple en todo esto? Para mí tiene como una cosa, hay como una disyuntiva que tiene ella, que por un lado quiere pertenecer a ese sistema y crecer dentro del sistema, quiere ser parte de esa casta judicial, ella tiene un doble apellido, hay como todo un prestigio que tenía alrededor de eso, pero al mismo tiempo quiere resolver ese caso y quiere la justicia genuinamente. Entonces, tú constantemente está en una tensión de si seguir las formalidades de la justicia o de si seguir el camino que le ofrece Espósito, que es un camino un poco irregular, ¿no? Con algunos allanamientos ilegales, por ejemplo, que se me libertades administrativas en la investigación. Exactamente, y está todo el tiempo en la tensión de qué hace Irene, para dónde va. Sí, yo creo que Irene, que en el fondo, y acá me vas a retar, pero en el fondo sigue su corazón. Su corazón, que diabla de la película de amor. No, en el fondo sigue su corazón empuñado de la justicia, por Dios, no hay amor acá, no dice amor. Si te va a judiciar, boludo, sos terrible. Pero fíjate que lo sigue Espósito, porque en el fondo lo ama, y al final del prueba nos vamos a dar cuenta. Sí, eso. Pero además porque Espósito en el fondo lo que persigue es la verdadera justicia. Y creo que es muy valiente ella en ese punto. Hay un par de momentos donde esa escena famosa cuando el juez Fortuna de la calle se entera que había venido a la casa de una viejecita, dice: yo no parece que no soy un juez y soy un reverendo boludo, me llaman mi colega de Chivico, y bueno, es muy graciosa esa escena. Y en la reacción de Irene a esa extralimitación, esa violación de garantías y de todos los derechos sus empleados judiciales, no fue de enojo o sea, se enoja porque no le habían contado. Total. Porque no le habían participado todavía su operativo. Totalmente. Pero ¿qué hubiese hecho esa si le hacía cómplice? Para mí, en la escena siguiente está bastante claro. Pues cuando le proponen reabrir la investigación que vez cerrada, falseando documentos públicos, antedatando resoluciones para poder justificar que la causa seguía activa. Para mí es bastante claro. Ella tiene una pulsión ahí por la justicia. Por la justicia, por el amor. ¿Vos me dijiste que era el amor? Para mí era este caso por justicia. Bueno, por El Espósito representa el amor, pero al mismo tiempo representa ese funcionario judicial comprometido con la verdad. Bien. Bueno, ya saliendo, esto atraviesa un poco la política, ¿no? Vamos a hablar un poco de cómo la teoría explica cómo se comportan los distintos actores dentro de la justicia y del Estado, ¿no? Acá una pensadora alemana que habla mucho sobre esto es Hannah Arendt, que habla de la banalidad del mal, y ella tiene un concepto muy particular, muy interesante, que ahora, ella arma todo su pensamiento alrededor del caso Eichmann. ¿Bien? Cuando lo juician a Eichmann en Jerusalén, 1961 me parece que fue, ella ve en Eichmann un tipo común, un tipo ordinario. Eichmann había sido el que llevó adelante la solución final, que básicamente termina en el holocausto judío, y ella lo que ve es un burócrata, un tipo que había seguido órdenes, que había seguido ciertos procedimientos, que había sido parte de un sistema, pero no lo ve como un monstruo. Entonces lo que dice ella es: no necesariamente tenés que ser un monstruo para ejercer el mal, sino que simplemente con ser parte de un sistema y ser obediente, podés terminar cometiendo atrocidades como la que cometió Eichmann. Bien, muy interesante eso. Yendo a la película, este concepto de burócrata, este concepto de una persona que genera un mal importante, pero no es un monstruo, para mí está muy claro de esto en Fortuna en la calle, el juez. Que el tipo es un tipo que no le interesa mucho la causa,
que le parece que este expediente es un expediente más y deja que avance hasta ahí. Después lo archiva, la verdad que no se involucra, pero el tipo en palo, ¿es un mal tipo o es un juepa dentro del sistema judicial? Sí, es verdad que lo muestran como una persona que no está involucrada con el rol que tiene, ¿no? De hecho, varias escenas aparece con el bolso, con la raqueta de tenis, ya que firmar rápido para irse a jugar. Y el único momento donde lo vemos como involucrado, enojado y consustanciado con el tema es cuando en esa escena famosa el juez de Chivilcoy lo llama. Y eso es en el fondo es porque a él lo dejan expuesto dentro del sistema como un juez que no hace su trabajo. Exacto. Pero eso está muy lejos de la justicia en sentido filosófico, ¿no? De hecho, la conducta de Espósito y de Sandoval en esa escena es justamente en pos de intentar recabar pruebas, está bien, seguramente no con el procedimiento que debería hacer, pero intentar esclarecer qué había pasado con Liliana Coloto. Totalmente, no, sí, yo comparto ahí con lo que decís vos. El tipo es muy claro de eso, y el único momento que es donde se involucra y ve que el tipo se desespera es cuando queda expuesto. Y ahí para mí, esto que decir me da pie como para hablar del siguiente autor que me gustaría conversar, que es Luhmann. Luhmann habla de la teoría de los sistemas. Básicamente lo que dice es que hay distintos sistemas dentro de la sociedad, es el sistema político, el sistema judicial, el sistema de educación, el sistema de salud. Son distintos sistemas que tienen sus propias reglas, que se autogeneran ellos mismos, estos sistemas, y que se autopreservan. ¿Bien? Y son sistemas que prescinden de las personas que lo conforman. ¿Bien? Que no importa si sea una persona viene otra, el sistema se va a mantener tal cual y que tiene una serie de defensa también frente a su entorno. ¿Bien? Eh, ¿Por qué lo comparé con esto de Fortuna a la calle? Porque Fortuna a la calle interviene y se pone loco cuando se ve amenazado y se ve expuesto. Cuando de repente otra persona fuera de su círculo marca como, che, estás haciendo algo mal. Ahí es cuando el sistema reacciona, ¿bien? Y acá yo lo que veo en esta película es claramente un sistema que se quiere cuidar, un sistema que tiene ciertos procedimientos y que este expediente los incomoda. Entonces, esa gente prefiere dejar que el expediente quede ahí, no tocarlo mucho, que no avance. Se dan cuenta que había arrancado de forma irregular, entonces, che, bueno, archivémoslo y sigamos con el siguiente. Ahí hay algo para mí sistemático del sistema judicial muy interesante, que no quiere decir que el sistema judicial, esto es muy importante, no quiero dejar en claro que todo el sistema judicial funcione mal. Yo no creo eso. Para mí la figura de Espósito, por algo Campanella lo pone y hace tanto hincapié en él, demuestra que realmente se puede hacer justicia. Es muy claro cómo el tipo reivindica la justicia a través de Espósito. Sí, se revela ante un sistema que a pesar de que su nombre indique, no imparte justicia o está muy lejos de impartir justicia, ¿no? Y eso creo que es no sé, es algo positivo que se puede rescatar de la película. Alguien que se juega el puesto, se juega la vida, se involucra mucho más allá de lo que por ahí su rol desde el punto de vista del funcionario le corresponde, ¿no? Porque agarra su auto, se va a Chivilcoy, quiebra un par de leyes para intentar llegar a la verdad, involucra a sus compañeros de la Secretaría, que también a Sandoval no lo nombramos, pero es una pieza importante. Bolso, Marefto, que no duda ni un segundo en ir y lo acompaña y después bueno, va a tener un final también bastante heroico. Spoilealo. Vamos a spoilear. Sí, por supuesto, de todo el mundo la película. Lo terminan matando, Sandoval. Cuando dijimos que la película hablaba de la justicia, hablaba del amor, también habla de la lealtad y de la amistad. Es fuertísimo eso, para mí. Y esa escena es de las más Durísima. intensas de la película. Y en el fondo es Sandoval que se sacrifica, que se da cuenta que después lo van a matar. Estamos contextualizados en de acá el 70 con grupos armados que andaban en la ciudad de distintos bandos. Y en ese contexto irrumpen en la madrugada a la casa de Espósito y bueno, gente armada que es clara el objetivo. Y ahí Sandoval lo protege, da vuelta una foto para que no se den cuenta que él no era Espósito y ya se pasa por él y es finalmente asesinado. No es el único que deja la vida en esta película. Digo, Espósito, después de ese caso, se termina yendo a Jujuy y deja toda su vida en Buenos Aires. Deja al amor de su vida, que era Irene. Irene también, digo, termina como mucho más sabiéndose de todo, digo, ocultándose, digo, realmente están todos en un momento de tensión muy fuerte.
Y Irene también deja ir al amor de su vida, lo deja ir a Jujuy y sigue su vida ahí. Y después, bueno, Sandoval que deja su vida claramente físicamente. Y después tenés a Morales, que es un tipo que no está dentro del sistema judicial, pero que termina formando parte de todo esto, que básicamente toda su vida la pasó buscando justicia. Totalmente. Es importante eso que decir, ¿no? Porque a pesar de no ser parte de la justicia, desde que muere o es asesinada su mujer, él se dedica a buscar justicia, ¿no? Y va a las estaciones de tren y lo espera y lo busca, y se queda con algo grabado que le dice Pósito una de las primeras veces que se ven, que le pregunta, ¿no? ¿Qué le corresponde? Dice, le corresponde perpetua. Y ese perpetua va a atravesar toda la película Totalmente. hasta el final. Veníamos hablando de si la justicia funciona o no funciona, y ahora vamos a hablar de dos casos verídicos. Uno donde la justicia claramente no funciona, es para mí un caso emblemático de impunidad total, que es el atentado de la AMIA. Y el otro caso es el de caso Fernando Báez Sosa, que es donde la justicia sí avanzó y avanzó muy rápidamente. Pero bueno, arrancamos con el de la AMIA. Bueno, andó la AMIA 1994, 85 muertos, y es un juicio que se dio durante el gobierno de Menem, que fue muy atravesado por ese gobierno y por la política de ese gobierno, y fue un juicio que tuvo irregularidades de las que te imagines, digo, de todo tipo. Digo, arrancó con un juez que era el juez Galeano, que después lo terminan destituyendo y un tiempo después termina siendo condenado por encubrimiento y una serie de causas más. Eh, Se genera hay toda una cosa muy rara alrededor de Tejeldín, que era el tipo que le había dado la camioneta que se había usado para el atentado. Entonces se descubre que la CIDE lo había sobornado, le había dado, no sobornado, pero le había dado un incentivo de $400.000 para que diga que la bonaerense había sido la culpable de todo esto. Le querían tirar la pelota a 3 policías bonaerenses. Después también aparece Munir Menem, que el hermano de Menem, ¿no? Sí. Munir, que básicamente es el que se termina llevando puesto a la pista siria. Había un momento que se hablaba de que eran los sirios que estaban involucrados. Está muy, muy clara esa hipótesis, y de repente esa hipótesis termina desapareciendo. No era. Sí, todas las medidas de prueba terminan cayendo, allanamiento, digo, todo eso se desactiva y queda pegado en un momento Menem. Después lo terminan sobreseyendo Menem, pero Munir, no me acuerdo si termina condenado, pero queda como involucrado en esto eh, de correr la hipótesis siria. Y en el medio, nada, fiscales, por ejemplo, fiscal Mullen, Barbaquia, bueno, un montón de funcionarios que fueron formando parte de todo esto, que a la larga terminan siendo condenados. Todos ellos condenados, digo, los funcionarios, digo, terminan quedando como que realmente no habían cumplido con su función, pero nunca se descubre la verdad. De hecho, hasta tuvimos el caso Nisman, que de repente terrible, en parte pues, es un eslabón de la historia. Parte de la historia que también quedó ahí como pendiente de qué pasó con Nisman, un tipo que iba a acusar a Cristina de haber sido parte de este entramado, porque era cómplice con Irán, qué sé yo, lo terminan matando. Bueno, nada, un caso de impunidad total, donde funcionarios caen en el camino, de funcionarios que terminan siendo destituidos, todo, pero nunca se descubre la verdad. Y hubo 85 muertos, ¿no? Y ya pasaron más de 30 años y bueno, seguramente sea difícil, ¿no? Después de tanto tiempo que sepamos qué fue lo que pasó. Totalmente. ¿Y para vos el caso Fernando de Sosa te parece un caso bárbaro? Me parece un caso interesante, obviamente no son muy distintos, digamos, pero creo que tiene un par de condimentos que está bueno conversar, ¿no? Fue un caso dentro de todo bastante reciente, en 2020, unos rugbyers a la salida de un boliche. Bueno, rugbyers, no sé si corresponde, jugaban al rugby, ¿no? O tampoco, te pido caracterizar, era un grupo de amigos que a la salida de un boliche, se pelean, lo agarran a uno y se le agarran con este chico Fernando, y bueno, le pegan, lo tira al piso, lo patean, bueno, un ensañamiento de un grupo grande contra uno solo indefenso en el piso. Que terminan en la muerte de Fernando.
Y a partir de eso, bueno, se dispara un proceso judicial. Acá hay un factor que en estos casos para mí es muy importante y también está bueno saber lo que es el factor mediático. Totalmente un caso que estuvo en la tapa de los diarios mucho, mucho tiempo. Y que finalmente el proceso avanza el juicio oral y 3 años después, en un plazo de tiempo que la verdad que bastante lógico para el tiempo que conocemos que la justicia tiene, se sale la sentencia y condenan a cadena perpetua a 5 de los 8 de este grupo que lo había asesinado a Fernando. Totalmente. Sí, es un caso para mí exitoso, pongo entre comillas, porque después hay cosas como para revisar específicamente el caso, ¿no? De cómo se dio, pero entonces en el sentido de que una justicia que avanza rápidamente, mucho tiene que ver los medios de comunicación, claramente se genera una presión mediática muy fuerte alrededor de este caso. Esto que dijiste de los rugbyers, creo que fue un tema muy relevante, digo, que le hayan puesto ese mote a ese grupo generó una convulsión social importante, toda la gente quería que esos rugbyers terminen presos, y ya no importaba realmente si habían pruebas o no habían pruebas, estaba como esa presión social muy fuerte, ¿no? Y eso hace que la justicia, por lo general, cuando los medios se meten, cuando la gente pide este tipo de cosas, esa presión termina avanzando. Esa lupa social termina haciendo que las cosas se agilicen. Después, esto de los rugbyers es una discusión interesante, porque la verdad que solamente uno de ellos jugaba realmente al rugby, el resto no. Pero bueno, ese morbo que generó la sociedad hizo que el juicio avance. Y realmente tenían que terminar preso, digo, está bien, están bien condenados. Y creo que también acá, viste, nos enfrentamos también a digamos, como el otro lado, ¿no?, de la cuestión, que es esto de que, digo, se tiene que hacer justicia, hay que avanzar. Siglos de historia y de desarrollo del derecho, digamos, generaron una serie de garantías, ¿no?, garantías procesales y cuestiones que hay que ir respetando. Y bueno, a veces la justicia, cuando está del otro lado, es decir, cuando hay una presión social tan grande para que se avance, tiene también que preservarlo de alguna forma, en la medida de lo posible, esas garantías. Porque ahí nos metemos en algo que para mí es interesante, y es hasta qué punto de justicia y cuándo se traspasa ese límite y estamos ante otra cosa, estamos ante un revanchismo, una venganza o lo que sea, ¿no? Preparando esto, yo pensaba el tema bíblico, ¿no?, del ojo por ojo, el diente por diente, que hoy por hoy por ahí nos parece una cosa como medio antigua, pero cuando surge en el Viejo Testamento, tiene como objeto ponerle un límite a la venganza o a lo que sea que uno hace para intentar contrarrestar lo que te hicieron antes. Y eso es un avance civilizatorio muy importante, porque si vos me generás un daño, el límite del daño que te puedo generar es el mismo que vos me hiciste. Y eso que parece una pavada, en realidad es un avance grande, porque si vos me generás un daño, te has generado otro más grande, y estamos ante una escalada autodestructiva. Entonces, la justicia en esto también tiene que tener ese rol, ¿no? Administrar de alguna forma esa pulsión de venganza, de revanchismo, que es muy humano, ¿no? Porque cuando uno sufre un daño, una muerte, lo que sea, lo natural es quedar, o sea, compensado. No, y se hablaba mucho de si qué rol cumple la sentencia, ¿no? Si la sentencia tiene que atarse a lo que dice el Código Procesal y el Código Penal, o si la sentencia tiene que ser una sentencia ejemplificadora, ¿no? Como que si la sentencia es muy dura, bueno, esto no va a suceder más. ¿Es el rol que tiene que cumplir la justicia? Bueno, para mí es una discusión para dar interesante. Yo creo que para algo tenemos las leyes, yo creo que son para cumplirlas, si no reformémoslas. Yo no creo en ese rol de la sentencia. En este caso hay un poco de eso, ¿no? De una justicia que quiso dar un mensaje fuerte hacia la sociedad. Un poco por presión, un poco porque, bueno, sí, estaba todo puesto, la lupa puesta sobre esto. Pero sí, fue contundente, digo, Perpetua, un caso así nunca lo vimos, por lo menos yo no recuerdo un juicio así. Y creo que lo que más se reacciona también es la edad de los chicos, ¿no? Porque son chicos de un poquito de años, entonces una perpetua a los 20 años nada es. Sí, fuerte.
Bueno, ya volviendo a la película, vamos a hablar un poco de la escena final, que para mí es una escena que nos va a dar para hablar mucho, es una escena realmente que te lleva a reflexionar, que básicamente en el final de la película se da una situación que es Espósito, que está obsesionado con el caso, va a buscarlo a Morales. Bien. Tiene una conversación con Morales, lo encuentra ahí en medio del campo, y Morales le dice, Espósito, le termina confesando, entre comillas, porque realmente él, después vemos que le termina mintiendo, que lo había matado a Isidoro Gómez, ¿no? Que lo había encontrado después de que habían matado a Sandoval, lo va a buscar, se lo lleva y lo mata al lado de la vía del tren. Bien. Y Espósito se queda dando vuelta, dice, bueno, perfecto, se queda medio perplejo y se va. Pero se queda maquinando porque le parecía inconsistente lo que planteaba este tipo, que era un tipo que toda la vida había buscado darle justicia a este caso y que matarlo le quedaba corto. Como que sentía que realmente algo no cerraba, que no era suficiente para este tipo, que Isidoro Gómez, que había matado al amor de su vida, termine muerto. Entonces vuelve a la casa de Morales a la noche y se encuentra ahí en un... ¿Qué es? ¿Qué es? Es como un gallinero que está allí en el medio del campo atrás, ¿no? Con un lugar. Sí, Y ahí cuando llega, empieza a ver algo raro, ¿no? Ve un plato con una bandeja, con un vaso ahí atrás. exactamente. Y se mete directo. Se mete directo ahí y se encuentra con una prisión, básicamente una cárcel armada artesanalmente, y sale de un pasillito dentro de esa cárcel Isidoro Gómez. Usted dijo perpetuo. Morales lo había tenido preso a Isidoro Gómez durante no sé cuánto tiempo, y no le hablaba. No le hablaba. Y ahí es cuando lo mira Morales a Espósito y le dice, usted me dijo perpetuo. Y Espósito, que era un tipo que creía en la justicia, que siempre había buscado la justicia, que esto sabía, digo, de lo que es la justicia institucional, no dice nada y se va, porque entiende que eso estaba bien. ¿Bien? ¿Qué entiende Espósito? Que el sistema había fallado, que el sistema no le había dado una solución a Morales y que Morales había hecho lo que correspondía. Había sido justo. Se había ocupado de que el tipo cumpla con la condena perpetua. No lo había matado, había armado una cárcel para que el tipo cumpla con esa sentencia. Que era la sentencia que en los papeles correspondía. Bien, pero que la institución no lo pudo llevar adelante. Es donde te abro la pregunta, Manu, de ¿está bien la justicia por mano propia? Digo, cuando el sistema falla, cuando el sistema no cumple con su función, ¿corresponde que suceda esto? Es una buena pregunta. Es una buena pregunta. En este caso, lo que tenemos por lo menos es que fallan todos los sistemas previos, ¿no? Porque a pesar de lo complicado que había sido la investigación, con estas cuestiones, si queremos, un poquito discutibles respecto al proceso, se había llegado a una sentencia y lo logra meter preso Isidoro Gómez, ¿no? Después de que lo agarran en la escena en la cancha de fútbol, otra gran escena, en el estadio de Huracán, lo meten preso. Con lo cual, hasta ahí podemos decir que la justicia institución, en este caso, Me había cumplido su función. cumplió, funcionó en gran medida o en toda la medida motorizado por el compromiso de Espósito y apoyada por la jueza Menéndez Hastings, que también decide involucrarse. También con esa escena de la indagatoria, esa declaración bastante polémica, donde los provocan y logran que el tipo también confiese. Bueno, ahora bien, en este caso lo que termina pasando es que la política mete la cola, ¿no? Estamos hablando de una época turbulenta en la Argentina, con distintos grupos que disputaban el poder, a veces por el voto democrático, pero también es otra fuerza. Y eso hace que Isidoro Gómez sea liberado. Es una decisión abiertamente injusta. Total. Y desoyendo todo el procedimiento que se había hecho.
Y así es como llegamos a esta situación donde Morales se enfrenta a ese dilema, si se quiere, ¿no? Hacer justicia por mano propia. ¿Qué otra opción tenía Morales si no era eso? Uf, no, yo creo que no tenía mucha opción, realmente, porque se había dado cuenta de que esto estaba muy embarrado por la política y que también había como una cierta disputa personal entre el personaje el secretario, ¿cómo se llaman? Siempre se me va a mí, sí, Romano y Empósito, que se termina llevando puesto su expediente, ¿no? Romano básicamente le tenía bronca a Espósito y lo libera a Isidoro Gómez para joderlo a Espósito, y también hace una utilización de Isidoro Gómez para combatir a los montoneros. Lo utiliza para eso, tiene un fin político, Isidoro Gómez. Entonces Morales, ante esa situación, se sentía totalmente indefenso. Yo creo que no tenía otra solución. Una solución puede ser quedarse en tu casa y aceptar que esa es la situación, ¿no? Digo, Y permitir que no se haga justicia. es muy difícil. Sí, no, a mí me pasa que yo soy muy defensor de las instituciones. Realmente creo que hay que respetarlas, que obviamente tiene sus defectos, sus cosas para corregir. Acá en este caso igual vimos una institución que funcionó bien, después se metió otro sistema, que es el sistema político, y terminó boicoteándolo. Pero creo que no, que siempre hay que buscar perfeccionar las instituciones, que no hay que salirse de eso, que todo lo que salga con eso, de eso termina generando después precedentes que terminan siendo contraproducentes. Digo, sí, yo entiendo, coincido, pero al mismo tiempo, digo, se hizo justicia por mano propia. Porque además, ahí hay algo importante. Morales está haciendo justicia en el sentido que no es venganza, no es revanchismo, le da de comer, lo cuida, tiene un lugar. No es que lo tiene encadenado en el fondo y lo azota todos los días para sacársela. O sea, en eso el tipo es bastante, de hecho, estaba mejor que en cualquier cárcel de la provincia de Buenos Aires. Entonces, bueno, luego obviamente tengo esa disyuntiva. Creo que en este caso de alguna forma se hace justicia en un momento donde se había acabado, no había otra opción, digamos, ¿no? O sea, se había visitado todos los caminos, no había otra opción, y finalmente, bueno, se hace justicia o algo parecido a la justicia, me parece. Sí, yo lo que digo básicamente es que para mí eso no tiene que, ese tipo de casos no tienen que llevar a que la gente quiera avanzar en esa línea. No, por supuesto que no. Estamos haciendo un ejercicio teórico. No, perdón, más allá del ejercicio teórico, digo, dentro también de eso, digo, hago mucho hincapié en esto de los precedentes que terminan siendo contraproducentes, porque ellos, de repente, este caso particular, que lo vemos enmarcado en una película, que tiene un montón de condimentos, uno obviamente empatiza con la situación y dice, che, si hizo justicia, corresponde. Creo que no hay ninguno que diga, che, qué mal estuvo Morales. Yo creo que hay poca gente que lo diga. Pero si después eso lo vemos, ahora vemos una persona, pero si lo vemos en, no sé, 100.000 personas, digo, si todos empiezan a encontrar ese método como algo, che, bueno, la justicia la verdad que no avanzó en 2 años con este expediente, listo, ya está, mato a tal persona, y así se empieza a dar como toda una secuencia, digo, como una práctica más universal. Yo creo que ahí, nada, básicamente estaríamos hablando del fin de las instituciones. No, totalmente, totalmente. Esto no deja de ser un caso puntual por una historia y creo que el ejercicio tiene que ser ese, ¿no? Deberíamos trabajar todo para que la justicia resuelva los temas, para que la política no se meta, y que nadie tenga que ni siquiera como representarse llegar a esta posición, porque en el fondo Morales no deja de ser una víctima a la que lo empujan a si quiere tener algo parecido a la justicia, a hacer eso, porque ya damos que no había mucha otra opción, ¿no? Qué sé yo. Y después ahí por ahí viene más lo personal. Digo, si uno estuviese en ese lugar, se hubiese quedado enganchado para toda la vida con la justicia de ese caso. Porque en el fondo, y esto lo dice Espósito al principio de la película, dice, Morales queda suspendido con un estado de inconsciencia desde que muere la mujer. Y esto ya por ahí no tiene mucho que ver con la justicia, pero está bueno pensarlo. Entra el romance ahí. No, ¿cómo atraviesa uno de Augusta Gol? Te pasa una cosa como en Brasil. ¿Hay vida después de una cosa como esa? Sí. Porque en el fondo, toda la historia de Morales desde que muere Liliana Coloto es ver cómo hace para hacer justicia en ese caso. Pero y el resto de su vida lo vemos estancado en el mismo laburo, con la misma ropa, con la misma, suspendido en el tiempo. El resto de su vida
dejó de tener sentido también, ¿no? Acabamos de cerrar el cuarto capítulo de Cine Rock y Rosca. Lo pueden ver como todos los viernes en Spotify y YouTube. Y también si quieren ver recortes, pueden seguirme Juanba Ocampo en Instagram. Los espero.